la conversación que puede cambiar la vida de tus hijos e hijas y quizá nadie tuvo contigo. En la vida solo puedes ser espectador o jugador y tienes que elegir. Cuando hablamos de la educación sexual de nuestras hijas e hijos, también existe esa elección. No decidir también es decidir. No hablar también comunica. Guardar silencio también educa. Hoy quiero contarte por qué dediqué mi vida a este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de la serie Conversaciones que cambian nuestra vida, conversaciones que nos sacan del automático aquí en nuestro gran podcast. Ya es hora. Pues un placer. Ojalá nos puedan escuchar todas y todos y esto pueda ser de utilidad. Mi nombre es Maritina Jero y hoy te quiero contar algo muy interesante o que para mí ha sido muy interesante y un parteaguas en mi vida. Te quiero contar un poco por qué decidí dedicarme un poco al tema de la sexología. Solo es una partecita, pero para mí eso fue un parteaguas. Fíjate que cuando yo tenía 9 años, llegó mi periodo menstrual. Entonces llegó eso que le llaman menarca. Acuérdate, la menarca es nuestra primera menstruación cuando nos pasa esto que le pasa o nos pasa a las mujeres. Entonces, cuando llegó, yo tenía 9 años, imagínate. Y recuerdo que, pues, cuando le dije a mi mamá lo que me estaba pasando, yo no entendía qué estaba sucediendo. Pensé que me había enfermado, me había caído, algo había pasado. Y bueno, no, me dijo, no, mira, esto es algo que les pasa a todas las mujeres y a partir de ahora, pues tú ya eres una mujer y ya no puedes jugar con tus amigos porque te puedes embarazar. Sí, imagínate, esa información a los 9 años fue una bomba, porque después de eso, obviamente, yo me quedé con cara de, ¿qué es esto? ¿Por qué no voy a poder volver a jugar con mis amigos? Y haciendo un paréntesis, pues yo tenía dos amiguitos de mi edad y con los que jugaba todo el tiempo en el vecindario donde vivíamos. Entonces, pues para mí, mis amigos, pues eran los niños con los que yo compartía gran parte de todos los días. Entonces para mí fue como, no entiendo. Y la otra parte que tampoco entendí fue como, ¿cómo? Ahora ya soy una mujer, pero antes que era, pues también era mujer. Y me dijo mi mamá, no, eras una niña y yo no alcanzo a entender la diferencia. Y bueno, esa serie de cosas fueron marcando muchos momentos en mi historia, porque imagínate que a partir de ese momento, pues yo empecé a investigar, a querer entender qué pasaba. Sin embargo, pues evidentemente ese día me asusté muchísimo. Después, pues no salí a jugar con mis amigos, les dije que me sentía muy mal, que me estaba enferma y que no podía salir porque eso es lo que yo entendía en mi cabeza, o sea, que eso era una enfermedad cuando no lo es. Con la realidad es que eso no es una enfermedad, es un proceso biológico que nos pasa a todas las mujeres. Y bueno, el asunto es que, pues con el tiempo se me olvidó y cuando pasaron semanas y volví a jugar con mis amigos, no me di cuenta o no recordaba ese evento y hasta que uno de ellos me tomó de la mano para correr. Y entonces yo dije, oh, ¿ahora qué va a pasar? Ya me embaracé. Y entonces pensé que solo porque me había tomado de la mano, yo me había embarazado. Y así te puedo contar un par de historias de cómo me di cuenta de cómo uno no se embaraza de esa manera. Y a lo mejor cuando yo lo cuento en los talleres o con los chavos y chavas de secundaria, lo pongo y se vuelve muy gracioso compartirles un poco esto. Sin embargo, en ese momento de mi vida, a los 9 años, cada mes era una angustia y era una preocupación porque yo no entendía. Lo único que sabía que no me iba a embarazar era si me volvía a bajar. Y entonces, pues cada mes me bajaba y yo me daba cuenta que entonces no estaba embarazada. Sin embargo, no entendía cómo sí iba a suceder y cada mes se volvió una angustia hasta, imagínate, hasta los 16 años, casi 17 que yo estudié en la prepa y entonces entro a la biblioteca de la escuela a la que asistía y me encuentro con un libro maravilloso. Ese libro maravilloso pues me da una información vasta sobre sexualidad. Es el libro de la sexualidad humana de Macari y pues yo me pongo a leer todo lo que encuentro al respecto. Entonces yo
me iba aún más temprano o cuando terminaban mis clases me iba corriendo a la biblioteca a encontrar información y guardaba esos libros, los atesoraba y quería que nadie se los llevara para que yo pudiera al otro día seguirlos leyendo. Evidentemente no los podía llevar a mi casa porque sentía que eso no se valía, que de eso no se valía hablar, ni mucho menos llevar un libro, imagínate. Entonces, pues eso provocó en mí mucha confusión sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad, pero también sobre lo que se valía o no se valía preguntar. Y esas conversaciones, pues fueron conversaciones inconclusas que se tuvieron, con explicaciones escuetas, donde solo tal vez estaban filtradas o atravesadas por desinformación, por incomodidad, por a lo mejor no saber cómo responder ante esas preguntas, o simplemente desde las creencias limitantes o los prejuicios. Te comparto esto porque a lo largo de esos años, imagínate cuántos años pasaron, más o menos 7, 8 años pasaron cuando yo me doy cuenta de cómo sigo. Y entonces multiplica 8 por 12 que fueron esos meses que yo viví, o 7 por 12 que fueron esos meses que yo viví, angustia, preocupación, vergüenza, por supuesto, incomodidad y mucha incertidumbre. Y pues bueno, encontré esos libros y fue así como empecé a encontrar pues muchas respuestas. Pero me encantaría conocer un poco si a ti alguna vez te ha pasado esto, te ha pasado tener desinformación. Y ante la desinformación, entonces empiezas a construir tus propias ideas, empiezas a sacar tus propias conclusiones y estas a su vez pues generan mucha incertidumbre, miedo, tal vez culpa o tal vez vergüenza porque a veces eso nos pasa, ¿sabes? Compartirte esto para mí es importante por varias razones, porque, porque a veces si no damos la información completa, porque a lo mejor no la tenemos, eso puede ser una realidad, o tal vez tenemos miedo de que si les damos de más de información que va a pasar, los estamos o las estamos orillando o estamos promoviendo una situación que tal vez eh, que inicien una vida sexual. Y lo que te puedo decir y casi garantizar es que en la medida que blindamos a nuestras hijas e hijos con información clara, verdadera, científica, si tú quieres, pero sobre todo desde un espacio de seguridad y confianza, al contrario, eso no va a pasar. Les estamos dando herramientas para que también puedan tomar decisiones. Y pues a mí me encantaría que también pudieras compartirme algo. Es, pues evidentemente, imagínate, me llevó a estudiar un montón de cosas, entre ellos, además de la licenciatura, cosas sobre sexología desde hace muchos años. Y ahí fue como mi primer acercamiento, pero que yo busqué por todos los medios de verme después de eso todo lo que encontraba. Contarte esto para mí es importante porque de esa manera yo fui encontrando estas formas, estas respuestas a eso que pasaba. Y, ¿sabes? Algo que también es importante saber es que en la medida que ya tienes una información cada día más real, más verdadera, más eh, concisa, de lo que le pasa a tu cuerpo, de lo que pasa con la sexualidad, con tu sexualidad, va a ser mucho más fácil, por un lado, comunicarla o comunicarte contigo misma o contigo mismo, pero también con aquellos que están en tu entorno. Y poco a poco ir transformando estas, como esta información, pero también estas conversaciones de manera mucho más amable, mucho más natural, que en realidad eso es lo que pasa. Entonces, ¿a dónde te quiero invitar? ¿A dónde quiero llegar? Pues simplemente a que tus hijas e hijos no busquen esa información en otro lugar, porque al final, yo te decía ayer, si no les damos la información que ellas y ellos necesitan, la van a buscar. En donde lo decidan, donde lo encuentren, donde sea lo primero que se les presente. Entonces, será interesante que a lo mejor hoy tú decidas empezar a acercarles información más real, pero no solo para ellos, sino también para ti. Y lo otro es que también puedas decidir con mucha claridad
am, ¿qué juego quieres jugar? ¿No? ¿Quieres ser espectador, espectadora o quieres ser jugadora o jugador en la información, en la conversación respecto de la sexualidad y de los cuerpos de las personas sin miedo, sin preocupación, sin ideas falsas, sin mitos, tabús o prejuicios que se tienen un montón alrededor de la sexualidad? En general se tienen, en general de la vida, de muchas situaciones y de muchas áreas de nuestra vida. Sin embargo, en el tema de la sexualidad, uff, o sea, solo ponerla se vuelve un tema difícil, incluso en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo se camufla esta situación o estas situaciones para no hablar de esto que es tan natural y que podríamos empezar a platicar desde un espacio cómodo y no, y con información clara y no desde este miedo a promover algo que no existe? En la medida que ellas y ellos puedan sentirse seguros y con confianza en una relación contigo, va a ser muy fácil que lo que les pasa o no les pasa, preguntas, curiosidades, puedan acercarse a ti. Y por último, me gustaría decirte varias cosas. ¿Qué hace cuando hablamos de sexualidad con nuestras hijas e hijos? A la edad, ¿cuál es la edad? Sí, me preguntan con mucha frecuencia, pero ¿cuál es la edad más adecuada para hablar con ellos? Y hace poco alguien me decía, es que un especialista nos dijo que mi hijo ya tiene mucha información para su edad. Y yo digo, pues no sé cómo midan eso. Lo que yo te puedo decir son varias cosas. Una es que en la medida que ellos y ellas tengan dudas, tú les puedas responder esas dudas de manera muy clara y concreta. Y para ello necesitamos aprender a escuchar. Primero escuchamos, indagamos exactamente qué quieres saber. Y a partir de eso, si no tenemos la respuesta, te decía ayer, le decimos, no la tengo, vamos a investigar, la investigo y le das, le dices cuándo le vas a dar la respuesta, de manera clara, ¿eh? O sea, no a ver cuándo te la doy, no. Lo investigo y mañana lo platicamos después de la comida, por poner un ejemplo. La otra cosa que es importante es que investigues en espacios seguros y sobre todo científicos comprobados para que tu información no se tergiverse también. Y la otra cosa muy importante es que también indagues cómo lo aprende, quién lo dijo, en dónde lo investigó, en dónde lo vio, sin vivirte como como este cuestionamiento, eh, este cuestionamiento de alguna manera así autoritario o, o de que sientan el asunto de la vigilancia, o sea, buscar la forma para que ellas y ellos puedan sentirse cómodos. Entonces, intenta conversar. Y lo que yo te invito es que si a lo mejor tu hija, hijo, todavía no se acerca a ti, no solo para este tema, para otros muchos, creo que ahí es importante empezar a construir espacios de conversación, de espacios de seguridad, de confianza, y que me encantará compartirte con mucho más detenimiento cómo podemos lograr eso. Y justo ahí te quiero invitar al próximo taller que vamos a hacer este 15 y 16 de agosto, de las 9 a las 12 del día, de manera presencial con las niñas y los niños y también con las familias, para trabajar esto. Nuestro gran taller se llama Hablemos de Sexualidad sin Miedo. ¿Sabes? No porque crea que una sola charla va a cambiar la historia de la familia o va a cambiar a una familia, sino porque creo que una conversación puede cambiar una vida. Entonces, creo que es importante que aprendamos a responder esas preguntas difíciles, a saber también cómo conversar, eh, cómo enseñar el consentimiento, los límites, cómo acompañar los cambios del cuerpo o de los cuerpos de esta manera en cómo también perciben su cuerpo nuestras hijas e hijos y hablar de manera muy abierta de qué pasa con el internet, las redes sociales y todo lo demás que sabemos que existe y que se pueden acercar a esa información. Entonces, te invito a que puedas ser jugador o jugadora este 15-16 de agosto
de la conversación con tus hijos e hijas sobre sexualidad. Hablemos sin miedo de ella, porque creo que ya es hora de que empecemos a construir conversaciones que cambien la historia de la vida de nuestras hijas e hijos. Aquí abajo te dejo toda la información. Nos vemos mañana. Ten excelente día. Chao, chao.